La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es 21 de diciembre del año 2019. Esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Hoy, muy cerca del inicio del invierno, un poco antes de las 12 del día, tenemos dos distinguidos invitados. Nos acompaña Jorge Orendain. Él es director editor de La Sonámbula, editorial independiente, y Sol Ortega Ruelas, diseñadora, diagramadora, editora. Pues un poco de todo, pero mi formación es como diseñadora gráfica y me especialicé en diseño editorial. Bueno, pues ese es el tema, amigos. El tema de hoy es platicar un poquito sobre el libro. Más allá de lo que hemos comentado de manera regular, siempre platicamos de los contenidos, de los autores, siempre platicamos de la aportación que un libro genera. Aquí mismo presentamos libros interesantes como Praxis Clínica, presentamos Cáncer de cabeza y cuello, presentamos libros también de hermenéutica. En fin, hemos presentado varios títulos, pero siempre abordando a los autores y su contenido. Jorge, el día de hoy vamos a hablar de otra faceta del libro. Sí, muchas gracias por la invitación. Si recuerdas, en la feria pasada de Guadalajara platicamos un poquito de este tema, de la importancia que tiene para nuestra región y por supuesto para la Universidad de Guadalajara, también ver que más allá del autor, más allá del título que vemos en las librerías, que los vemos reseñados o en entrevistas de radio, hay otras cuestiones también muy importantes que nos atañen a todos, que también es importante que conozcamos que dentro del proceso de un libro hay muchas implicaciones, ¿no? Que no es tan fácil todo el proceso. Y me parece muy importante reflexionarlo desde este programa, que me parece que es un buen espacio para comentarlo. Bueno, hay tópicos muy interesantes. Tenemos la experiencia de que cuando iniciamos en esto en el Centro de Ciencias de la Salud, nuestro compañero Moisés Romero y un servidor, nos encontramos con la sorpresa de que cuando encontrábamos un autor que quería publicar un libro, prácticamente él quería hacer el libro. O sea, escribía su Word, le ponía números de página, le ponía foto, pie de foto, etcétera, ¿no? Dando por resultado un trabajo, pues, no precisamente muy profesional. Sí, de eso Sol te puede platicar mucho. Justamente ese es lo importante, de que el autor entienda que hay un trabajo profesional, muy profesional, desde recibir el original, diagramarlo, etcétera. Pero Sol, sabes muchas experiencias. Bueno, sí, porque creo que el autor muchas veces piensa que es más un trabajo que le va a tocar completamente a él realizar, pero sí es importante pues que se dé cuenta que hay un equipo detrás que lo va a estar acompañando para que ese libro pues finalmente sea un producto mucho más profesional. Eso no implica que su obra como tal pues ya no va a ser como él la tenía quizás en su imaginario, sino que le vamos a ayudar a mejorarlo, a hacerlo mucho más profesional, mucho más presentable, y que pues tenga un mejor impacto en la persona que finalmente va a recibir ese libro, ¿no? Hacerlo atractivo, ¿no? Hacerlo atractivo, apetecible. Apetecible y hasta artístico, ¿no? Hasta una presentación que se antoje, tener en las manos, que se antoje leer. Sí, y eso es lo que siempre queremos enfatizar, lo que nosotros respetamos el trabajo del autor y respetamos el título muchas veces, pero también ellos deben de respetar el trabajo del diseño, del corrector, del distribuidor, del quien hace la portada, etcétera. Pero incluso vamos más antes, no es solo recibir el original del autor. En el caso, por ejemplo, de nuestro trabajo que hemos realizado en la Universidad de Guadalajara y también en la Sonámbula, platicamos con el autor incluso antes de escribir el libro. ¿Antes de escribir el libro? Sí, cuando ya lo está planeando, cuando tiene una idea de, no sé, una novela, un libro de cuentos, un libro de ensayos. Desde ahí sería como lo ideal poder acompañar a los autores, ¿no? El proceso más rápido, más común es que el autor llegue ya con todo, pero que no llegue con el libro diseñado, con portada. Y lo más nos da mucha risa en todos estos años que hemos trabajado, no solo en la UDG, en la Sonámbula, sino en otros proyectos, de que llegan autores y te dicen,
ya no le muevas, así está perfecto. Sí, suele ser eso. Y yo creo que cuando trabajas, en mi caso ahora con la Universidad de Guadalajara o con la Sonámbula, pues eres un profesional y estás representando a la Universidad de Guadalajara, estás representando a un sello como la Sonámbula, pues tienes que hacerlo lo mejor posible. Y esos son esos temas que los autores o ciertos departamentos de estudio o ciertas instituciones no entienden, ¿no? Pues qué interesante. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el centro universitario, a que el autor llega ya con el texto escrito. En el mejor de los casos, con el texto escrito y más o menos ordenadas sus imágenes, sus gráficos en archivos por separado y etcétera, ¿no? Pero nunca nos había tocado, además no imaginaba yo que acompañaran desde la preparación del libro. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen cuando hay que acompañar a un autor desde el inicio de la escritura? Bueno, hay varias experiencias porque está la parte del contenido y la parte también gráfica. En el caso de por ejemplo, un libro de texto que llega para la Universidad de Guadalajara, que va a ir a las preparatorias, llegan muchos autores que todavía no han escrito el libro, pero ya tienen la estructura, ¿no? De acuerdo al plan de estudios que hay que cumplir. Y desde ahí ya se empieza a trabajar con el autor para decirles cómo queremos que nos entregue su original, qué sería lo más indicado de ejercicios, de secciones, de poner columnas de apoyo para que entren imágenes, entren pies de foto, etcétera. Desde ahí, para que desde un principio sepan que lo que van a escribir va a llevar ya un diseño específico y que cada unidad que ellos escriban van a tener que ser uniformes en el contenido, en el tipo de lenguaje, por ejemplo en este caso van dirigidos a estudiantes, y el tipo de ejercicios, intentar que no hagan copy-paste, que estén plagiando, porque eso es muy común, porque muchos, por ejemplo, ejercicios de matemáticas o de física, copian ejercicios tal cual de otros libros, desde ahí. Entonces, ese es en cuanto al contenido, ¿no? También irlo trabajando con ellos para que el libro llegue al objetivo principal, que va a ser el estudiante, porque luego nos llegan libros con una unidad diseñada de una manera, con un contenido diferente, en primera persona, luego el otro en tercera persona, etcétera, ¿no? Y la parte gráfica también es importante. ¿Cómo concibes tú como diseñadora, diagramadora del libro, la idea del autor? ¿La concibes, se la modificas, se la agregas? ¿Qué pasa? No, siempre tomamos o tratamos de tomar mucho en cuenta al autor y a sus ideas, porque finalmente son ellos los que conocen mucho más al libro. Pero, por ejemplo, en el caso, siguiendo en la temática de los libros de texto, que son un tema muy particular, pues ahí tratamos de pensar primero que el usuario final pues va a ser un joven de bachillerato, por ejemplo. Entonces hay que pensar que los libros tienen que ser muy atractivos, pero en la parte del contenido el autor nos ayuda mucho en las sugerencias del tipo de imágenes que tienen que ir. Y nosotros pues nada más las adaptamos quizás a algo mucho más fresco, mucho más juvenil, para que finalmente pues el libro sea mucho más atractivo para los estudiantes. Entonces ese es un tipo de proceso. Por ejemplo, en un libro más de literatura, cuando se trata más de una novela, ahí sí pues platicamos mucho más con el autor, que ellos sí conocen a fondo pues la obra completamente, nos hacen sugerencias y a partir de eso pues tratamos de plasmar esas ideas del autor en la portada, haciéndola pues mucho más atractiva para que pues sí tenga un impacto como se requiere para la venta. Hay algunos textos académicos que luego tienden a resaltar ciertas ideas que son importantes, ¿no? Que se hacen en un recuadro para resaltar la idea, o se colocan, por ejemplo, en un margen izquierdo señalando autor y esas cosas. ¿Cómo hacen para identificar esos textos especiales? Pues igual con el acompañamiento del autor, o bueno, en el caso también el editor, pues ya nos ayuda mucho a identificar qué es lo principal en los libros. Bueno, en el tema de los libros académicos a veces es un poco más difícil porque son temas mucho más específicos, muy especializados, en donde pues es importante que se resalten esas ideas para que se identifique muy bien de qué se trata el libro, ¿no? Que es, pues la temática de libros académicos es un poco más problemática para representarla visualmente. Y en ese sentido, por ejemplo, ya ves que cada unidad debe llevar pues, su uniformidad respecto a las que sigue, etcétera. En eso que tú decías de las columnas de apoyo del lado izquierdo, se piensa como, por ejemplo, en un ¿sabías qué?
y ya pones un dato que complementa al contenido de esa unidad y funcionan muy bien. Pero no solo eso, vas poniendo a lo largo del libro esos pequeños recuadritos que ayudan mucho al estudiante a retroalimentarse más o a que investigue más, y estás de alguna manera haciendo que lo que va a leer el alumno no se quede solo en el libro. Ahora se acostumbra mucho poner el código QR, se llama así, o ligas de internet para que el estudiante vaya directamente ahí y ya no sé, le ahorres mucho tiempo, ¿no? en eso. Y esa parte tiene que ver mucho con el diseño, con el acompañamiento con el autor. Y luego a autor. veces son guías para cuando uno quiere auscultar el libro de manera muy rápida. Esos textos son una guía que van diciendo qué temas están abordando y quiénes hablan, ¿no? A quiénes están citando en esos espacios. Sí, y pensando que ahora los estudiantes prácticamente todos están acompañando sus estudios con un iPad o con un celular, y ahí complementan mucho sus estudios. Y eso me parece muy importante que los autores ya lo tomen en cuenta, que las tecnologías son una ayuda muy importante. ¿Eso encarece la producción del libro? ¿Utilizar los códigos QR? No. Al contrario, nos ayuda a enriquecer porque hay contenidos que pues tal vez por extensión no pueden ir en el libro. Entonces, pues es un apoyo importante para enriquecer pues los contenidos. Los famosos anexos, por ejemplo, que en vez de llenar más páginas, los remites a una página específica y ya es un ahorro de papel. O sea, doble ganancia. Y lo haces interactivo también, ¿no? Eso es me gustaría abordar un punto. Platícame un poquito qué pasa con esos autores que llegan con el libro, con las imágenes tomadas de internet, ¿no? Muy frecuente. A ver. Bueno, es muy frecuente que ya piensan que lo tienen todo resuelto con las imágenes, pero sí es muy importante que se tome como cierta conciencia de que hay mucho material de internet que no se puede utilizar pues así aleatoriamente, sí hay que tener cuidado. Lo que pues solemos hacer es buscar las imágenes lo más ajustadas posibles a lo que el autor nos sugiere, pero pues comprarlas en bancos y hacerlo todo pues una vía más legal, ¿no? Porque no se pueden utilizar muchos materiales que uno encuentra ahí aleatoriamente en internet. Antes hacíamos un trabajo de contratar a un fotógrafo, por ejemplo, o un ilustrador, para cubrir esas imágenes que no siempre quedaban o quedan bien, ¿no? Eso también eso también hay que tomarlo en cuenta. También se tiene que contratar a otros profesionales para que el libro se enriquezca. Fotógrafos. Bueno, a mí me parece importante ampliar ese tópico porque luego los autores piensan, lamentablemente, que se trata de escriben el texto y ellos lo acomodan y luego mandan a imprenta, ¿no? Un error muy muy frecuente que todavía prevalece en algunos centros universitarios y que hay que hacer conciencia, hay que hacer cultura del sí, y eso es por las prisas que tienen muchos que tienen que publicar, porque les exige, ¿no? Un libro, un ISBN, etcétera. Y eso desmejora mucho el trabajo académico, el trabajo editorial también, porque hay libros que yo veo que se publican en la Universidad de Guadalajara, en diferentes centros, y digo, caray, esto no lo hace ni un principiante, pero es por esas prisas y ansias y presiones que tienen muchos académicos por ya publicar, porque les exigen tener un producto, ¿no? Así es. Sol, ¿qué pasa cuando un libro va a trabajarse con cómics, por ejemplo, tipo caricatura, cuando lleva tablas, cuando lleva gráficos? Hay que conformar un equipo muy amplio que respalda la producción del libro. Sí, bueno, sí nos apoyamos, como comentó Jorge hace un momento, por otros profesionales, diseñadores o ilustradores o artistas. En el caso de las tablas, bueno, pues ya los programas que hay actualmente para diagramación, pues nos ayudan a generarlas con mucha más facilidad. O sea, no usamos el Excel, que es como la pesadilla para los diseñadores. Pero en el tema de libros que ya son ilustrados o apoyados más como por cómics, pues son procesos mucho más largos que sí hay que trabajar no solo con el autor en cuanto al contenido, sino también pues hacer mucha labor de bocetaje, hacer storyboards, porque pues son libros donde la ilustración va a jugar un papel importante con el contenido. Entonces pues sí es un proceso más largo, más creativo, también más interesante porque los resultados pues suelen ser muy buenos. Pero sí hay que conformar un equipo de profesionales
pues más amplio, no solamente el editor, el corrector, el autor, que claro que es pieza clave, sino también pues ilustradores o artistas que van a estar acompañando ese contenido. Que le van a dar ese toque artístico y atractivo, ese toque visual que se antoja. Eso me parece muy importante, porque luego hay autores que piensan que que las imágenes o tablas o que ponen es como para rellenar, para hacerlo más bonito, y no es hacerlo más bonito, es hacerlo más académico, más, ¿cómo se dice esta palabra? Pues que sirva para el conocimiento más del lector, ¿no? ¿sí? Más consistente. Que la imagen retroalimenta el texto, me imagino. Sí, porque suele pasar, ¿no? Voy a poner una manzanita para que se vea más bonito. No es la manzana por ponerla, es ya el poner la manzana ya te está dando una información, ¿no? Entonces eso se ha tratado de cuidar mucho en los libros que hacemos en la Sonámbula o por fuera, porque nos parece que es muy importante darle lugar también al ilustrador. Muchas veces los alumnos leen una unidad y lo que les queda grabado es el cómic, es la imagen. Es el caso mío, te les platico, después de un corte de estación. Regresamos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Radio UDEG. Y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. en la línea de la vida podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. Mi INE está hecho de la certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Mi INE está hecho de transparencia. La participación voluntaria de quienes vigilamos los procesos electorales nos da confianza a todas y todos. Si quieres hacer algo grande por la democracia, presenta tu solicitud para ser observador u observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad y participa en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Infórmate en INE.mx. Porque mi país me importa, seré observadora electoral en las elecciones de este 7 de junio. Contamos todas, contamos todos. INE. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Jorge Renday, director y editor de La Sonámbula, y con Sol Ortega, la encargada del diseño gráfico y la maquetación de estos materiales. Vamos platicando un poquito de La Sonámbula. Jorge, ¿hace cuánto se fundó La Sonámbula? Es una editorial independiente. Sí, en el 2007 publicamos nuestro primer libro. Fue más o menos en mayo. Un libro de Citlali Rodríguez, una autora joven ya que ha destacado a nivel nacional, que se llamó Polvo Lugar. Surgió la invitación de un buen amigo, Francisco Enciso, que trabaja en cuestiones de imprenta, y un día nos dijo, pues de repente me sobra papel, ¿por qué no hacemos algunos libros de autores jóvenes que van empezando y que no tienen dinero para financiar su primera edición? Y así empezamos a platicar como unos 6 meses antes, o 7, no sé, de que saliera este primer libro. Y Sol y yo nos juntamos muchas veces para pues ver por dónde podría ir esta editorial. No tenía nombre, ya habíamos hecho la primera maqueta, algunas ideas de portada, pero no teníamos todavía el nombre. Y ya por ahí recordé yo que en algún momento quise hacer una revista queríamos que se llamara La Sonámbula, pero nunca la hicimos. Entonces le dije a Sol, mira, este nombre me gusta. Entonces hay que ir trabajando un logotipo donde la letra A nos ayude a diferenciar la palabra zona y ámbula. Y así estuvimos jugando, bocetando. Sol tenía pues ya no tanta experiencia haciendo libros, y yo tampoco, aunque yo ya tenía la experiencia de trabajar en Arlequín.
editorial también de Guadalajara y en otras revistas como Transhumancia, Lubina, pero no había dirigido directamente una editorial como esta. Y empezamos a jugar, pensamos que íbamos a hacer 5 libros o 10 y ya se iba a terminar. Pero a raíz de los 2-3 primeros títulos nos fueron buscando muchos autores que querían publicar su libro, ¿no? Y ahí el apoyo de Francisco Enciso fue muy importante. Y empezando algo así como un juego, como bueno, vamos haciendo algo, pues ya llevamos pues varios años haciendo libros de diferentes colecciones. Casi todo gira en torno a la literatura. Sol, ¿es diferente diagramar un libro académico? Estamos hablando de publicación universitaria, estamos hablando de libros académicos o científicos, y dar un brinco al libro artístico, por ejemplo, de Citlali. Pues sí, hay mucha más libertad quizá en hacer algo de literatura. También es un poco más sencillo, pero por ejemplo en la parte de las portadas, pues con ese tema de que hay mucha más libertad, pues de repente uno se puede complicar en cuanto a hacer las propuestas. Pero en el tema de la sonámbula, inicialmente nos apoyaban mucho artistas locales con su obra, entonces pues eso facilitaba muchísimo el hacer la propuesta gráfica, porque al final del día pues tratábamos de también mostrar pues la obra de pintores, de fotógrafos que fueran de Jalisco, que nos prestaban su obra para ilustrar los libros, ¿no? Principalmente en poesía y en cuento. O sea, el abanico se amplía, ¿no? El espectro se amplía de promoción del autor que escribe la poesía en este caso, y con la referencia visual de un artista plástico, de un artista gráfico. Sí, eso fue una propuesta desde el principio. De hecho, nuestra primera pintora, Edna Cantoral, fue la primera pintora que nos ayudó. Y de alguna manera haces 2 cosas, ¿no? Difundes a un autor local del área de las artes plásticas y un autor. Después, en algún momento decidimos que algunas colecciones ya no llevaran esa pintura o esa fotografía, también para que se viera más el trabajo del diseñador. En este caso, por ejemplo, Sol inauguró esta colección de poesía, está aquí abajo, donde Yo el Viajero, donde ya no se invita a un pintor o a un fotógrafo, sino ya en este caso Sol hace un trabajo ya muy propio de diseño, que también a mí me interesaba esa parte donde se viera el trabajo del diseñador gráfico en las portadas, que sí se ve por supuesto en diseños como este del Viento y las Palabras, donde ya hay un diseño ya más establecido, donde lo que haces es buscar los colores y una fotografía o pintura, o en este mismo de cuentos, ¿no? Bellísimo, ¿no? Reencuentros. Sí, entonces ya tienen diferentes caminos que aún así implican mucho trabajo, ¿no? Pero yo le decía a Sol, tú tienes muy buena diseñadora, tienes muy buenas ideas de las imágenes, que la colección de poesía tenga ese toque también del diseñador, ¿no? Bueno, estoy viendo mucha creatividad, ¿no? Mucha creatividad en el trabajo de diseño de portadas. Este es precioso. Reencuentros, vamos a ver si lo percibe en la cámara. Me dice César que refiera que a los que nos escuchan en radio, que también hay imagen en la página de internet de Radio Universidad, y estamos percibiendo entonces la imagen de este libro Reencuentros. Me parece una imagen muy atractiva, muy sugestiva, dijera un universitario, muy provocadora, ¿no? Sí. Porque tenemos a una mujer reencontrándose con quién sabe qué, con su pasado, de hecho, es parte de la idea del libro. Y ahí, bueno, Sol podría platicar más de eso, sobre que no es tan fácil, independientemente si es libro académico o de literatura, darle una imagen a la colección, ¿no? Sí, es complicado porque, bueno, si empieza la colección hay que pensarnos no nada más en la imagen de las portadas, sino también en el interior del libro, ¿no? Que sea atractivo para la lectura de quien tenga el libro en sus manos. Hay que pensar en la tipografía y en un sinfín de cuestiones, en cómo se va a imprimir el libro, por ejemplo. O sea, eso es algo que quizá no tenemos mucho en mente, pero pues sí tiene mucho que ver el tamaño del libro, si va a ser en pasta dura o no, por ejemplo. Esas cuestiones que tal vez no reparamos en ellas constantemente, pero sí es la labor del diseñador pensar en todos esos detalles. Sol, cuando uno piensa en una colección, uno piensa siempre en la portada, uno piensa siempre en el exterior, pero en este momento acabas de decir que también los interiores tienen sus características que forman parte de la colección. Exactamente, hay que pensar en una fuente tipográfica, por ejemplo,
que pues abundan muchas en internet, pero no necesariamente una fuente de internet puede ser lo más adecuado. Pues también hay que pensar en el tamaño del libro. Sí, hay tamaños que ya son muy comunes en la industria, pero pues hay que pensar que se produzca fácilmente, por ejemplo. También el papel, si va a ser blanco, si va a ser de un color tal vez más ahuesado, el papel cultural, que es muy famoso, por ejemplo. O sea, todas esas cuestiones pues hay que platicarlas con el editor y pues uno como diseñador tiene que hacer esas propuestas. Incluso con el autor, porque por ejemplo un libro académico donde van a ir mapas, que los mapas son importantes para el contenido de ese libro, uno de geografía, por ejemplo. Si lo publicas en un libro chiquito, pues no va a tener sentido, no se va a apreciar. Y ahí la importancia de una colección, saber el tamaño de lo ideal que sería. Y en ese caso sería un tamaño carta, ¿no? Lo más adecuado para este tipo de libros académicos. Porque luego hay centros universitarios o instituciones que dicen, no, vamos a hacerlo más chiquito porque nos ahorramos más dinero. Y pues no se trata de ahorrarse dinero, sino se trata de que sea didáctico, ¿no? En el caso de lo académico. En lo literario también. E incluso usamos 2 tipografías para diferenciar un poco nuestras colecciones. Y esto que dice Sol de los interiores parece un trabajo muy facilito, pero no. También hay que pensar en las cornisas. El tipo de números que le vas a poner, si a la izquierda, a la derecha, en el centro, los márgenes. Para ilustrar a nuestros radioescuchas, ¿qué es la cornisa? La cornisa es la parte de arriba donde viene el nombre del autor en una página y en el otro suele el nombre del título. Por ejemplo, a mí me ha gustado ponerle bold gris a las cornisas para que no destaquen tanto, pero que aparezcan. O elegir el tamaño del número, la tipografía del número para que la posición del número, sí, ¿no? Has visto algunas colecciones que el número en la UDG lo hemos hecho de ponerlo al centro y a los lados. Uh-huh. Porque a veces es más fácil identificar el número viéndolo desde la parte central de los extremos, ¿no? Esos detallitos se piensan porque sabes que vas a hacer un libro de texto y sabes que tu lector es rudo de alguna manera, ¿no? Va a ser un estudiante que el libro lo va a traer de un lado a otro. Y ahí la importancia del papel. ¿Qué papel le ponemos? Eso se piensa. Sí, claro. Sí, si va a ser rudo, sí, en el grosor del papel, si va a ser sulfatado o va a ser cuché y de qué grosor, porque eso también es importante. Si le pones un barniz brillante o no, porque también eso implica. Si lo vas a coser, también, porque los libros gruesos, de cualquier tipo, pero si los coses, aguantan más, ¿no? Pero eso, pues, también es importante que el autor lo conozca, porque dice, bueno, tu libro va a ser cosido y cuando llegues a tal página lo puedes abrir, no se va a desbaratar, no se va a romper la página ni nada. Y eso es muy importante en cuestiones didácticas también, porque los estudiantes están en su escritorio, abren el libro y no siempre lo pueden abrir porque se les pandea o algo así. Y esos detalles también son parte del contacto que el estudiante o lector tiene muy importante, ¿no? Yo diría que libros a prueba de estudiantes de cultura física, ¿no? Sí. Oye, Sol, ¿cuáles son las características que definen a una colección? O sea, ahorita hablamos de portada, por ejemplo, tamaño, interiores. ¿Cuáles son en general? Bueno, pues aparte del tamaño, sí tratamos de que tengan obviamente la misma tipografía, que tengan un patrón quizá de colores para que se reconozca que forman parte de una misma colección. Por ejemplo, en el tema de poesía, en el caso de los libros de la Sonámbula, la nueva colección trata de tener estos pequeños iconos o símbolos que tienen que ver con el título, en este caso, por ejemplo. Y pues siempre el título va al centro y tiene esta tipografía para toda la colección, por ejemplo. ¿Qué es la misma tipografía? Y esta es la versión anterior de la colección de poesía que tenía la pintura o la fotografía de algún artista. Que si pueden mostrar a la cámara. Dice nuestro director, productor César Pérez. Esta es la nueva colección de poesía y esta era la versión anterior, que también pues tenía este recuadro muy reconocible donde el autor siempre iba recostado en el borde, y eso hacía pues una colección. Todos los libros tenían esos elementos en esa posición todo el tiempo y ya era muy reconocible para la parte de poesía, que pues ya es esta nueva versión. Y de hecho tamaño también, porque para la poesía consideramos que era el tamaño más reducido iba a ser más atractivo, ¿no? Porque ya este tamaño se nos hace ya un poquito más grande, pero
esos detallitos, ¿no? Se hizo una reducción, a lo mejor un par de centímetros, pero creímos que hacía el libro mucho más manejable para el lector. Manejable, ese es un término muy importante. Y por ejemplo, muchas veces la gente dice, si tiene más color va a ser más atractivo. Y aquí, por ejemplo, son 2 tintas nada más. En este azul. O de hecho es una. Son dos. Son dos ya, el sí. verde y el Pero azul. puedes usar una, puedes usar 2 y hacer muchas combinaciones con los tonos. Te fijas ahí cómo van cambiando las tonalidades y lo haces atractivo. Y creo que se identifican ya esa colección. Y puedes hacer algo muy atractivo con una tinta. Ahí depende también el tipo de papel. De repente le puedes poner, ¿cómo se llama eso? Cuando resaltas las letras así como... sublimado. Un hot stamping. Para que también sea atractivo al tacto. Eso también es muy importante. Bueno, pues temas muy interesantes. Estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con Jorge Rendain y con Sol Ortega Ruelas. En un momento regresamos, vamos a un corte de estación. La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Sabías que antes de 1994, en la región Costa Sur no había educación pública? Y los jóvenes tenían que irse a la zona metropolitana para estudiar o no hacerlo por falta de recursos. Esto cambió cuando se creó la red universitaria y se formó el Centro Universitario de la Costa Sur y 21 preparatorias, donde hoy estudian más de 11.000 jóvenes y han egresado más de 10.000 profesionistas. Nuestra universidad es cada vez más grande y nuestra comunidad la hace grandiosa. 25 años de la red que lleva educación a todo Jalisco. Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Efectivamente, el día de hoy con bioluminiscencias, porque precisamente como la Luciérnaga, cuando la gente se mueve, hay producción, hay trabajo y hay creatividad y se hace la luz. Exacto. Se hace la bioluminiscencia. Quiero decirles que Jorge nos trae varios títulos que son producto de la Luciérnaga y los quiero comentar. Es Cine y Educación Ambiental, es un título de Rafael Donato y Ramírez Beltrán. Otro título que trae por aquí es Reencuentros, antología personal de microficciones de Marta Cerda. Tenemos La Niña y el Sacerdote. Esta es una nueva producción, ¿verdad? Sí. Es muy reciente. Sí, ha tenido mucho éxito esa novela por el tema y por el autor Roberto Castellán, que es muy conocido. Y además el libro muy bonito. Y además la portada es muy sugerente otra vez. Sí, es de Lucía Maya. Lucía Maya nos regaló esa portada y ya hizo el acomodo de la tipografía, de los colores, que me parece que quedó muy bonito. Sí, habla mucho, la portada habla mucho de... De hecho, en esta colección hemos sufrido un poquitito en dónde colocar la tipografía, si arriba, en el centro. Ajá. Sí, porque tratamos de... César me está aquí. Pero me parece que así nos queda bien. Si te fijas, son elementos sencillos, pero que tienen una identidad. Algo muy importante, el lomo, por ejemplo, la contraportada, las solapas. Esos son detalles que también son muy importantes, ¿no? Esos recuadritos que vienen ahí abajo, en el lomo, son parte de un diseño, de una identidad. Sí, esos detallitos que también forman parte de un proceso de producción importante. Y que muchas veces para el consumidor, incluso para el autor, pasan desapercibidos, ¿no? Sí, porque, pero que lo identifican con una colección, con una serie, con... Por ejemplo, si tú revisas tus libreros, identificas muchos editoriales por el lomo, o por la A. Nosotros tenemos una A que es en el lomo, que diferencia lo de la palabra zona y ámbula, y es parte de una identidad.
No, pues una edición muy buena. Oye, la gente interesada, ¿dónde puede conseguir todos los títulos que están en la librería Carlos Fuentes? De prácticamente todo el catálogo vivo, porque algunos ya se nos han agotado. Es la única librería que nos ha apoyado para tener todos los títulos, por lo menos 2 o 3 hay. La librería va a estar abierta en vacaciones, pueden ir a visitarla, tienen descuentos. Otro tema de la editorial, ¿no? Es otro tema importantísimo, lo de la distribución, las librerías, los descuentos, los pagos, es un tema muy complejo, los derechos, los contratos, las coediciones. Esos son detalles que los autores, los coordinadores de algún centro de investigación no saben que existen o no los quieren saber no quieren saber que existen porque quieren hacer las cosas más rápidas. Y bueno, esta parte de las librerías me parece que es un tema muy importante, que podrías luego hacer un programa de esto. A mí me da mucho gusto que la UDG tenga ya una librería muy buena, quizá muy lejos para otros, pero ya bastaba de tener una librería de cochera, con todo respeto lo digo, en la calle Escorza, a tener una librería digna para una universidad que tiene una feria muy importante, ¿no? Bueno, tenemos otro título, es Su Eminencia y el Rabino, de Miroslav Medimorek. Sí, es un escritor de Croacia. Tenemos un convenio que nos apoyan el gobierno de Croacia a publicar libros de ellos en español. De hecho, está por salir ya una nueva en este mes de poesía. Y hemos hecho más o menos 5 con apoyo del gobierno de Croacia. Ajá. Tenemos otro título, Debilidades de Luneta Preferente, de Arturo Suárez. Abrimos una nueva colección. Arturo Suárez, el de los periquetes. Sí falleció, ¿no? Sí falleció hace ya. Acaba de cumplir años de ¿Alguien te refirió en la feria del libro? ¿Alguien te dijo también periquetero? Sí, Arturo fue el fundador de este género aquí en Jalisco. Ahí nos unimos con 2 editoriales más, que se llama Al Gravitar Rotando, Ediciones de lo Imposible, en la contraportada. Y también la imprenta Amate nos apoyó, y esta empresa en Corea nos apoyó también para hacer esta serie de libros que le quisimos llamar Los Soberanos, porque la tipografía se llama La Soberana, y quisimos que así fuera. Entonces llevamos hasta ahorita 4 títulos, y queríamos hacer algo de una manera muy sencilla. Este trabajo no lo diseñó Sol, lo diseñó alguien de la editorial de Al Gravitar Rotando, y queríamos hacer algo así diferente en ratos, ¿no? Bueno, tenemos también En esta luz del poema, de Raúl Aceves y de Laura Solórzano. Ediciones La Sonámbula, obviamente, y ediciones Al Gravitar Rotando. Es una edición muy bonita porque tiene pequeños fragmentos que hablan sobre la poesía, el poeta y la palabra, de autores de todo el mundo que Raúl y Laura antologaron. Está también en la librería. Está una portada muy bonita de Cecilia Fernández, compañera de ustedes aquí de Radio UDG. ¿Ah, sí? Que también es buena fotógrafa. Pues muy buena. Y ahí, bueno, Sol pudiera hablar más de esto, pero fíjate la importancia que tiene la portada con el recuadro, el colorcito. Ahí platícanos, Sol, porque sí está interesante la propuesta de portada. Sí, bueno, en este caso, que también nos apoyaban los autores con obra gráfica de otro artista, o en este caso como la foto de Cecilia, pues tratamos de hacer un trabajo bastante sencillo, donde la idea es que resalte mucho más la imagen principal, pero pues que también el título sea lo suficientemente legible para que pues no se pierda, ¿no? con la imagen. Entonces logramos hacer estos libros que son, a mi parecer, tienen un estilo ya muy reconocible. Por ejemplo, en el lomo pues tenemos este recuadro de color. Entonces, si nosotros vemos todos los títulos de esta colección en el librero, pues lo vamos a poder ubicar con mucha facilidad. Los que tienen su librero acomodado. Sí, porque luego ¿quiénes lo tenemos? Esta es nuestra colección de ensayo. Cuando planeamos la de ensayo, Sol y yo dijimos, bueno, vamos haciendo algo pensando en el tamaño. Aquí ahora sí, el tamaño se importa. Que fuera así oficio, medio oficio, y que la fotografía fuera rebasada. Aquí, por ejemplo, el trabajo de la contraportada también es importante. Hay un diseño específico, ¿no? Sí, pues seguimos con la idea del recuadro que aparece en la portada. Pues nada más enmarcando el texto de contraportada, que tratamos que no sea pues tampoco tan extenso, porque pues no vamos a contar toda la historia del libro en ese texto breve. Pero pues es una construcción de una colección bastante sencilla, creo yo, pero que tiene ya los suficientes elementos para reconocerse por sí misma. Como dijera Monsiváis de Jaime Sabines,
sencillez arduamente trabajada. Que eso también es muy importante para el trabajo de los diseñadores, ¿no? Ofrecer algo sencillo, atractivo, pero complejo al mismo tiempo. O sea, no salió así que... Muchos ven portadas y dicen, la hizo en 10 minutos, ¿no? Hay que pensarle. Incluso abajo del título hay una rayitita. Son esos detallitos que enriquecen mucho. Yo dije alguna vez, y lo dije en un grupo de psicólogos, estábamos preparando un libro de psicología, y dije, es que la personalidad del libro. Y alguien me dijo, no, los libros no tienen personalidad. Y yo creo que sí tienen, ¿no? Ayúdenme ustedes, por favor. Yo creo que sí la tienen, pues desde el contenido mismo ya le da una personalidad, incluso aún formando parte de una colección específica, el libro en sí mismo tiene su propia vida y no siempre va a ser igual al libro que forme parte de esa misma colección. Entonces yo creo que sí tienen su propia vida. Por el tema que traten o ya sea incluso un libro académico que uno pensaría que pues son temas mucho más tal vez aburridos para algunas personas, pues tiene su propia personalidad. Le hubieras dicho que también tienen conciencia. Bueno, me gustó mucho que uno tenga una discusión, pero bueno, estaba entre psicólogos y fue complicado. Pero yo sigo sosteniendo, los libros tienen personalidad, ¿no? Sí, y se los crea el diseñador precisamente, ¿no? De hecho, hay lectores que van a buscar editoriales por eso, por su atractivo, porque tienen su presencia, su personalidad, y sabes que el contenido, todo va a ser una garantía, ¿no? ¿A ti te gusta, por ejemplo, esto de la vaca... ¿Cómo se llama esta colección? Se me Media olvida. Vaca. Media Vaca, por ejemplo, que son libros que tienen personalidad. Sí, ¿no? Son libros que a lo mejor son obras clásicas, pero les dan un resignificado y se trabajan con ilustraciones, con imágenes, y pues les das otra vida al libro sin robarle su esencia, que esto también es muy Dijiste importante. una palabra muy interesante, resignificar el libro, es importantísimo, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita que estamos en este contexto de la Universidad de Guadalajara, hay colecciones que se han realizado a lo largo de los años que son muy bellas y que son reconocibles por eso, porque han tenido su personalidad. Recuerdo la historia del cine mexicano, por ejemplo, o los libros policíacos. ¿No? Exacto. Ese tipo de libros que dejan historia. ¿Por qué? Porque tomaron en cuenta el trabajo del editor, del diseñador, del diagramador, incluso de la imprenta, porque las imprentas también juegan un papel importante, porque también te pueden hacer un pésimo trabajo después de un trabajo de diseño de gran calidad. Y también los impresores, no hay que olvidarlos, forman parte muy importante de este proceso. Así es. Bueno, antes de que se nos siga el tiempo, quiero decir que La Sonámbula, editorial independiente, hace un obsequio para nuestros escuchas. Es El viento y las palabras, renovación poética en Jalisco, de varios autores, los compiladores. ¿Sí son compiladores? Sí. Ramírez Guerrero y Tello. Sí, que son de la Universidad de Guadalajara, de la Prepa 7. Neri Tello, que es uno de los... Neri Tello, que es maestro de la Prepa 7, autor también, Xochitl Ramírez, y que también ha formado parte de aquí de la universidad. Y desde hace muchos años se han interesado en difundir la obra de poetas y narradores de la ciudad, siendo ellos académicos de las preparatorias. Bueno, pues amigos, pues llámenos, nuestros teléfonos son 31 34 22 22, con extensiones 12801 a la 12803, o comuníquese a las redes sociales. Si usted quiere llevarse este libro, es una cortesía de La Sonámbula que nos trae Jorge Rendain y Sol Ortega, El viento y las palabras, renovación poética de Jalisco. Está aquí a su disposición. Aquí, por ejemplo, la portada, ellos insistían mucho en que fuera una parte del mural que tienen en la Prepa 7. Hay un mural y es parte del mural. Sí, entonces querían que fuera esa... Ahora le da identidad. Sí, ellos decían que no, nos gustaría, si ustedes consideran, claro, nosotros decidimos al final. Y me pareció que era importante por lo que significa para ellos, significa para nosotros también. Y dijimos, bueno, aquí creo que sí era una imagen adecuada. Vamos a dar un brinco cuántico en esta plática que estamos haciendo, porque resulta interesante todo lo que hemos platicado, pero esto es producto de su formación. La formación, vamos empezando con las damas, ¿te parece? La formación de Sol es... Yo estudié diseño gráfico en el CUAT de la Universidad de Guadalajara. Me imagino que tienes actualizaciones, diplomados. Sí, pues he tomado bastantes cursos de diseño editorial, incluso de edición, de derechos de autor también, pues para estar pues siempre actualizada en cuanto al mundo del libro, ¿no?
Bueno, antes de irnos con Jorge, tenemos que ir a una pausa. Ya nos están diciendo ya mis directores de cabina que tenemos que ir a una pausa de estación, un corte de estación, y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Orozco, Rivera, Siqueiros. La exposición pendiente. La obra de 3 grandes representantes del muralismo mexicano se reúne en el Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara. Del 14 de diciembre al 22 de marzo de 2020. Entrada gratuita. Avenida Juárez 975. Musa, un museo para todos. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escucha El Checador, la revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El Checador, sábados 9 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias a César Pérez y Andrea Mateos, que nos están monitoreando desde cabina, nos están mandando de manera obligatoria a los cortes de estación. Muchas gracias. Estábamos comentando la formación, ya nos dijo Sol cuál era su formación, estudió en el CUAT, en diseño gráfico, y sin duda su creatividad ha crecido muchísimo en esos cursos que ha tomado. Ahorita hay una pregunta que tengo que hacer de lo que mencionaste, pero vamos con Jorge. ¿Tu formación, Jorge? Yo estudié Ciencias de la Comunicación y después una maestría en Literatura aquí en la Universidad de Guadalajara. La experiencia editorial la empecé a tener más o menos a finales de los 80. En Editorial Agata ayudaba a diagramar y a corregir, según yo, un semanario que se llamaba El Alteño. Esa fue mi primera experiencia en estos. Eres el informador, Agata, ¿no? Sí, ahí fue mi primera experiencia y ya después terminé mi carrera y por hacer el destino me fui dirigiendo a trabajos de periodismo. Trabajé en la revista 10, en La Gaceta, en El Financiero, en Radio Universidad, aquí, hace algunos años. Bienvenida es a tu casa nuevamente. Leía noticias a principios de los 90 con Díaz Betancourt y Carla Planter, se llamaba Línea Universitaria. Sí, sí, parecía noticiero infantil porque yo tenía 22 años, Carla Planter 16, pero era muy divertido, eran noticieros grabados. Tengo muy buenas experiencias y recuerdos. Y después, bueno, ayudé a cofundar la editorial Arlequín, que es una editorial importante, independiente, y subdirigí una revista que fue muy importante, que se llamó Transhumancia. Hicimos 30 números, tuvimos varias becas. Y después ya trabajé en el SEMS y en la editorial universitaria, donde colaboro ahorita, donde surgió este proyecto de La Sonámbula. Remarcar que este trabajo de la profesionalización del editor pues se va haciendo en el camino, porque no hay una licenciatura propiamente, aunque a veces enseñan un poco de diseño, de diagramación, de corrección. Hubo una maestría aquí en la Universidad de Guadalajara que no sé por qué no continuó. Entonces este trabajo del aprender del mundo editorial pues es de todos los días. Y si haces un conteo, son pocos los editores que hay en Guadalajara, o sea que realmente estén, y diseñadores gráficos que se dediquen a lo editorial. Entonces, más o menos por ahí ha sido mi formación, que combinándola con mi otra parte de escritor, que me gusta mucho, ¿no? Escribir poemas. ¿Has publicado algo tuyo? Sí, como unos 7, 8 libros de poesía. Platícanos. Acaba de salir uno que se llama Respirar Sombra en esta colección de los soberanos. No lo traje porque, ¿No te dijiste? Porque quería darle preferencia a Arturo. Quedan dos, dijo. Pero bueno, esa parte la quiero comentar porque muchas veces tenemos que estar combinando trabajos, ¿no? A mí lo que más me gusta es escribir. Y pues para vivir pues hay que hacer otras cosas, ¿no? Y creo que el medio editorial es más o menos compatible, aunque a veces sí te quita mucho tiempo de lo que uno quisiera para uno. Alguna vez platicaba con Javier Evalo
sí. el distinguido pintor, sí, y sí. me decía, dice, es que hay que pintar para el gusto y para el gasto. Exacto. De hecho, Javier Arévalo es autor de una de nuestras portadas. ¿Ah, sí? Excelente. El sur de la noche. Sin duda están haciendo una colección importante de presentaciones gráficas, de obra gráfica, sí, además de la literaria. Sí, ¿no? tenemos muy buenos pintores, Daniel Kent, por ejemplo, Gabriel Vargas, bueno, muchos que también nos parece importante. Oye, Sol, hace un momento que te platicaba sobre tu formación, diferenciaste entre el diseño gráfico y la edición. ¿Hay alguna diferencia? Pues sí, bueno, el editor está implicado en todo el proceso, desde el acompañamiento con el autor. Pues es el que conjunta, digamos, a todo el equipo y da el seguimiento de todo el trabajo editorial que se hace. Y pues el diseñador se enfoca en una parte muy específica del proceso. Entonces por eso sí hago esa división, ¿no? de diseño editorial y editor como tal, que sí hay algunos diseñadores que luego dan el brinco y se hacen editores y se hacen cargo pues de una editorial completamente. Y luego hay algunos académicos del centro universitario que hacen su libro en Word y editores, ¿no? Sí. Esta palabra editor es muy compleja porque, bueno, del origen en inglés, porque es más bien el empresario, ¿no? Pero lo que acabo de decir solo es muy importante porque te preguntan, ¿qué eres? Editor. Pues solo corriges los textos, ¿no? Y no. Son muchas cosas en que hay que estarse acompañando. Es un trabajo en equipo completamente. Y para mí el diseñador gráfico, en este caso Sol, para mí, yo le puedo también poner el nombre de editor, porque forma parte de este proceso complejo, ¿no? Que implica mucha comunicación y muchas negociaciones también. Y de repente decir, bueno, pues mi portada no gustó, pero el editor me dijo que quería esta. Pues ahí dices, bueno, no estoy de acuerdo, pero si es para mejorar, está bien. El corrector también es de los ignorados en estos procesos. Hay veces que se convierte el corrector en un coautor de muchos libros, sobre todo estos académicos, que llegan muy mal escritos. Y eso también es muy importante remarcarlo, que en este grupo de personas hay una profesionalización muy importante que luego no se quieren ver reflejadas en los pagos, por ejemplo, ¿no? Hay correctores que siguen cobrando 20 pesos por página o 25 porque no quieren dejar el trabajo y se queman los ojos en eso, ¿no? Y eso también es muy importante, que yo lo he visto que se ha tratado de dignificar, al menos desde la editorial universitaria, y en la Sonámbula también tratamos de verlo, de dignificar ese papel que cada uno tiene en este proceso del libro y pagarles como se debe, ¿no? Que ese es otro tema, los pagos. Es otro tema que tampoco saben los autores, ¿no? Que tampoco les cabe en la cabeza que hay que incluir dentro de los costos del libro, que no es solamente imprimiría, que es el diseño, la diagramación, la ilustración, la distribución, la promoción, que también son partes importantes del proceso y que no siempre son tomadas en cuenta, y que es trabajo también del editor, ¿no? Hacer esas estrategias de venta, de dónde se va a distribuir el libro, si se van a hacer presentaciones, cuánto va a costar el libro, dónde se va a estar vendiendo, o sea, porque no todo termina nada más en producir el libro, en la publicación y que se guarde en una bodega, ¿no? Lo ideal es que esté circulando y que llegue a los lectores, pues para los que fue pensado. Aquí, por ejemplo, el título es muy importante, y aquí entra mucho el trabajo del editor y el corrector, y muchas veces también del diseñador. El título va a marcar mucho para, por ejemplo, una estrategia de venta o de mercadotecnia y de presencia y de personalidad del libro, ¿no? ¿Cuántos libros no se llaman Física 3? Así es. Pero ¿cuántos libros se llaman El viento y las palabras? Entonces, por ejemplo, ahí. Y eso también me parece muy importante, que el mismo autor lo trabaje y lo reconozca, que de repente llegan títulos de 4 líneas. Sí, no, y hasta además, ¿no? Sí, y con subtítulo. Sí, y con subtítulo, además, ¿no? Esa parte también es muy importante. Ahí refleja mucho también hasta la personalidad del autor, ¿no? Hasta del editor. Oye, pues, ¿para qué les vas poniendo? Hay títulos largos que se justifican, pero hay unos que están contando prácticamente la hipótesis ahí, ¿no? Así es. Bueno, algo importante es que cuando uno va a una librería o a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno va viendo portadas. O sea, lo primero que vemos es una portada que nos sea atractiva o que nos llame la atención, que sea un referente de los temas que manejamos, ¿no? Que esté relacionado con mi tema, y enseguida veo el título y enseguida veo el autor.
Pero entonces, este es un punto de atracción muy importante, ¿no, Sol? Sí, porque es la ventana de entrada, ¿no? En el mar de portadas que puedes encontrar en una librería o en un lugar como la FIL, pues se va a perder quizá tu libro si no lo haces lo suficientemente atractivo. Entonces, claro que la ventana de entrada para un posible comprador, pues es la portada. Entonces hay que hacerlo lo más atractivo posible, sin que se pierda, obviamente, el significado del libro realmente, ¿no? O sea, tampoco vamos a querer reflejar algo que el libro no es. Entonces, sí es muy importante el trabajo que se haga en cuanto al diseño, en reflejar el contenido en una portada que sea lo suficientemente atractiva. Como los libros de derecho. Son muy aburridos, así. Y si los identificas rapidísimo, ¿no? Sí, derecho fiscal, derecho no sé qué. Y ya la gente ya sabe que vas a buscar una portada, no sé, tinta, con letras doradas, resaltadas, y van a ser libros de derecho, ¿no? Imitación piel y ya. Sí, exactamente. Bueno, amigos, estamos en la Luciérnaga Revista Radiofónica. Por cortesía de La Sonámbula, editorial independiente, tenemos El viento y las palabras, renovación poética en Jalisco, de Ramírez Guerrero y Tello. ¿Me dicen los nombres completos? El primero es Neri Tello, académico de aquí de la Prepa 7, Xochitl Ramírez y Otilia Villaseñor Gutiérrez. Perdón, es que esta coautora no me sé todo el nombre completo, me pido disculpas por esto. Ahorita no lo tengo completo, pero bueno, es Xochitl Ramírez y Neri Tello. Ahorita esta compañera Guerrero se me olvidó el nombre. Bueno, pues llámenos. Pero todos de la Prepa 7. Llámenos aquí o comuníquese a las redes sociales y lleves este libro para las vacaciones. Le va a caer muy bien un poco de poesía, una edición elegante, bonita, atractiva y se antoja. La verdad que es un trabajo muy interesante. Nos queda poco tiempo. Yo quería hablar de la edición científica. Voy a tener que referirme a Sol. Sol, cuando tenemos una publicación científica, voy a hablar de una revista científica. El proceso de diseño, de maquetación ya es diferente. Sí, una revista implica muchísimo más trabajo en la edición en lo particular. Y en cuanto al diseño, quizá es un proceso muy similar al de crear una colección para libros, pero sí una revista científica, pues hay que tener muchísimo más cuidado en la parte del contenido, por ejemplo, porque pues es lo principal que se tiene que presentar. Hay temas, por ejemplo, hay secciones de las revistas, por ejemplo, que es el caso clínico, en donde la fotografía juega un papel importantísimo, ¿no? En el caso clínico, ya sea una fotografía microscópica o una cirugía. Sí, en ese caso, pues siempre dependemos mucho del científico, del médico, de quien sea el que produce el artículo, porque son ellos los que nos brindan ese material gráfico, ¿no? En ese caso no podemos recurrir a ilustradores o fotógrafos, pues ya dependemos muchísimo de que ellos nos proporcionen el material y que sea con la mejor calidad posible. ¿Ustedes les tienen que asesorar en la calidad? Exactamente. Uh-huh. Los asesoramos y tratamos pues de que se cumpla con los estándares de calidad para que se imprima el material y que se vea lo mejor posible, ¿no? Pero en ese caso, pues sí dependemos muchísimo del autor. Hay temas en las revistas científicas, por ejemplo, los llamados metaanálisis, que son una revisión de todo lo que se ha publicado en materia de un tema. Por ejemplo, diabetes y ejercicios es un tema, y entonces revisan todo y hay una gran cantidad de tablas, y una gran cantidad de gráficos. ¿Cómo hacer atractivos estos artículos? Se complica un poco más porque es un material que pues necesita mucho más seriedad en la presentación, ¿no? Pero siempre tratamos de hacerlo lo más atractivo posible y en esos casos lo principal es mantener la legibilidad. Entonces, sí nos apoyamos con colores, con líneas, pero lo que cuidamos más es que sea lo más legible posible, porque al final del día lo que nos interesa es que la información pues sea lo más clara posible para el lector. Pues como siempre, el tiempo es un tirano en esta sesión de radio. Agradecemos mucho a César Pérez, a Andrea Mateos, a nuestra compañera Monse Orozco, a Eder Lepe, a Nelda Juti Danzar. Todos ellos hacen posible que sea La Luciérnaga. Gustavo López en los micrófonos. Muchas gracias a Jorge Rendain. Muchas gracias. Sol Ortega, un placer tenernos aquí. Quedan pendientes, ojalá tengamos otra entrevista, ¿no? Nos queda mucho por hablar de la edición. Hay un tema muy interesante de lo que sucede en el mundo editorial dentro de la universidad, que es muy importante. Así es. Y en las independientes, me quedo pendiente hablar de las editoriales independientes. Esta es La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Tenga felices vacaciones. Nos escuchamos en el siguiente año, 2020.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.